Hola, hola a todos mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un buen cafecito, un tecito, o lo que sea que los ponga de buen humor porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las telenovelas turcas, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, esos dos tortolitos que nos enamoraron en Cherry Season, y que, como en un cuento de hadas, llevaron su amor de la pantalla a la vida real. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuál era su secreto antes de convertirse en la pareja que todos conocemos y amamos? ¿Qué hacían antes de que Cherry Season los catapultara a la fama y al romance? Pues prepárense porque hoy les voy a contar todo, pero absolutamente todo, lo que he descubierto. Agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Pero antes de empezar con el chismecito, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas con los mejores chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo, así que no se lo pueden perder. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son lo más importante para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Antes de Cherry Season, antes de que se cruzaran sus caminos y de que sus miradas se conectaran para siempre, ¿quiénes eran Özge Gürel y Serkan Ayolu? Empecemos con la guapísima Özge Gürel. Ella nació en Estambul en 1987, y desde muy pequeña sintió una fuerte pasión por la actuación. Aunque al principio sus padres no estaban muy convencidos de que siguiera esa carrera, ella perseveró y estudió administración de empresas, pero siempre tuvo un pie en el mundo del teatro y los castings. Lo que muchos no saben es que Özge, antes de ser la Oykuakar que todos conocemos, tuvo algunos papeles pequeños en otras series turcas. Apareció en producciones como KZM Nerede, que significa ¿Dónde está mi hija?, y también en Luzur Soka, que podríamos traducir como Calle de la Paz. Eran roles secundarios, pero le sirvieron para ir ganando experiencia y soltura frente a las cámaras. Además de actuar, Özge también probó suerte como cantante. Sí, así como lo oyen. Tiene una voz preciosa y aunque no se dedicó profesionalmente a la música, ha interpretado algunas canciones en series y películas, demostrando su talento multifacético. Dicen que también le encanta bailar y que es una excelente cocinera, así que podemos decir que Özge es una artista completa. Imagínensela en un concurso de cocina, sería imparable. Pero profundicemos un poco más en los inicios de Özge. Imagínense a una joven Özge, llena de sueños y ambiciones, asistiendo a castings después de sus clases de administración. Era una época de incertidumbre, de nerviosismo y de mucha competencia. Pero ella no se rendía. Sabía que tenía talento y estaba dispuesta a trabajar duro para alcanzar sus metas. Sus primeros papeles, aunque pequeños, fueron fundamentales para su crecimiento como actriz. Le permitieron aprender de otros profesionales, experimentar con diferentes personajes y pulir sus habilidades. Y aunque no siempre fue fácil, ella nunca perdió la esperanza. Siempre creyó en sí misma y en su capacidad para triunfar. Su faceta como cantante es otro dato curioso que vale la pena destacar. Aunque nunca lanzó un álbum ni se dedicó profesionalmente a la música, Özge ha demostrado en varias ocasiones que tiene una voz privilegiada. Sus interpretaciones en series y películas han cautivado al público y han demostrado su versatilidad como artista. Algunos de sus fans incluso sueñan con que algún día se anime a grabar un disco. ¿Se imaginan a Özge Gürel lanzando un hit musical? Sería todo un éxito. Y no olvidemos su pasión por el baile y la cocina. Özge es una persona muy activa y creativa, y le encanta explorar diferentes formas de expresión. El baile le permite liberar su energía y conectar con su cuerpo, mientras que la cocina le da la oportunidad de experimentar con sabores y texturas, y de sorprender a sus amigos y familiares con deliciosos platos. Dicen que sus cenas son famosas por ser divertidas, originales y sobre todo deliciosas. Ahora hablemos de Serkan Ayolu, el galán que nos robó el corazón con su papel de Ayaz Dincer. Serkan nació en Alemania en 1987, y a diferencia de Özge, él no tenía planes de convertirse en actor. De hecho, estudió economía en la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nuremberg. Sí, lo escucharon bien, un economista convertido en estrella de telenovelas. Pero el destino tenía otros planes para él. Después de terminar sus estudios, Serkan decidió mudarse a Estambul para probar suerte como modelo.
Su atractivo físico y su carisma natural lo convirtieron rápidamente en uno de los modelos más solicitados en Turquía. Trabajó para importantes marcas y apareció en numerosas revistas y campañas publicitarias. Fue precisamente en el mundo del modelaje donde lo descubrieron y lo invitaron a participar en algunas series de televisión. Al igual que Özge, Serkan también tuvo algunos papeles pequeños antes de Cherry Season. Participó en series como Kuzey Güney y Zeytin Tepesi, demostrando que tenía talento para la actuación y que podía llegar muy lejos. Lo curioso es que al principio, Serkan no se sentía muy cómodo actuando. Le daba mucha vergüenza y le costaba meterse en el papel. Pero poco a poco fue ganando confianza y descubriendo su pasión por la interpretación. Y vaya que lo logró. Porque no podemos imaginar a nadie más interpretando a Ayaz Dincer. La historia de Serkan es aún más sorprendente si consideramos que su formación académica era completamente diferente. Un economista que de repente se ve inmerso en el mundo del modelaje y la actuación. ¿Quién lo diría? Pero Serkan demostró ser un hombre de muchos talentos y no le tuvo miedo a los desafíos. Su paso por el modelaje le sirvió para desarrollar su carisma, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público. Y aunque al principio le costó adaptarse a la actuación, su perseverancia y su dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los actores más populares de Turquía. Imagínense a Serkan, recién graduado de la universidad, tomando la decisión de dejar su carrera como economista y mudarse a Estambul para perseguir su sueño de ser modelo. Fue una apuesta arriesgada, pero le salió bien. Su atractivo físico y su personalidad encantadora lo convirtieron en un éxito instantáneo en el mundo de la moda. Pero él no se conformó con ser solo un modelo. Quería más. Quería explorar su creatividad y su potencial como artista. Y fue así como llegó a la actuación. Sus primeros papeles fueron un desafío para él. Tenía que aprender a controlar su cuerpo, a modular su voz, a expresar emociones. Pero con el tiempo y la práctica, fue perfeccionando sus habilidades y descubriendo su pasión por la interpretación. Y aunque siempre estará agradecido por su formación como economista, sabe que su verdadera vocación es la actuación. Así que ya lo saben, antes de convertirse en la pareja más famosa de Turquía, Özge Gürel era una joven actriz que luchaba por abrirse camino en el mundo del espectáculo, combinando su pasión por la actuación con sus estudios y su talento para el canto y el baile. Y Serkan Ayolu era un economista que se convirtió en modelo y que, gracias a su atractivo y su carisma, logró conquistar la televisión turca. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Cuál fue el secreto que los unió antes de que se enamoraran en Cherry Season? Pues aunque no lo crean, el secreto fue la amistad y la admiración mutua. Antes de ser pareja, Özge y Serkan eran muy buenos amigos. Se conocieron durante las grabaciones de la serie y desde el principio conectaron muy bien. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos y se reían juntos. Dicen que pasaban horas conversando sobre sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Y fue precisamente esa amistad la que sentó las bases para el amor que surgiría después. Porque, como dicen por ahí, la mejor base para una relación duradera es una buena amistad. Además, ambos se admiraban profesionalmente. Özge reconocía el esfuerzo y la dedicación de Serkan para mejorar como actor, y Serkan admiraba el talento y la versatilidad de Özge. Esa admiración mutua fue fundamental para que se enamoraran y para que construyeran una relación sólida y duradera. La amistad que surgió entre Özge y Serkan durante las grabaciones de Cherry Season fue algo mágico. Desde el primer momento sintieron una conexión especial, una afinidad que iba más allá de lo profesional. Pasaban horas conversando, riendo y compartiendo sus experiencias. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de aventuras, en amigos inseparables. Y fue precisamente esa amistad la que les permitió conocerse a fondo, descubrir sus valores, sus sueños y sus miedos. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se animaban a seguir adelante cuando las cosas se ponían complicadas y celebraban juntos cada uno de sus logros. Su amistad era un refugio, un lugar seguro donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Y fue precisamente esa confianza, esa complicidad, la que les permitió construir una relación sólida y duradera. Además de la amistad, la admiración mutua fue otro factor clave en su historia de amor. Özge admiraba la dedicación y el esfuerzo de Serkan para mejorar como actor. Veía su pasión por la interpretación, su compromiso con su trabajo y su deseo de superarse a sí mismo. Y Serkan, a su vez, admiraba el talento y la versatilidad de Özge.
Reconocía su capacidad para interpretar diferentes personajes, su carisma frente a las cámaras y su habilidad para conectar con el público. Esa admiración mutua les permitió crecer juntos, aprender el uno del otro y convertirse en mejores personas. Se inspiraban mutuamente a alcanzar sus metas, a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. Y fue precisamente esa admiración la que les permitió construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Y es que si lo piensan bien, Cher y Season fue la combinación perfecta. Una historia de amor clásica, dos protagonistas con una química innegable y un ambiente de trabajo lleno de buena energía. ¿Qué más se podía pedir? La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a Özge y a Serkan a la fama internacional. Pero lo más importante es que les permitió encontrar el amor verdadero y construir una familia juntos. Hoy en día, Özge y Serkan son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Se casaron en 2022 en una ceremonia de ensueño en Alemania, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Y siguen tan enamorados como el primer día. Su historia de amor es un ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen y de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre Özge y Serkan en Cher y Season era innegable. Desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas, el público sintió una conexión especial entre ellos. Sus personajes Öykü y Ayaz eran polos opuestos, pero se complementaban a la perfección. Sus escenas estaban llenas de humor, de romance y de pasión. Y era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. El ambiente de trabajo en Cher y Season era muy positivo. El equipo de producción se esforzó por crear un ambiente de confianza y respeto, donde todos se sintieran cómodos y valorados. Los actores se apoyaban mutuamente, se divertían juntos y trabajaban en equipo para lograr el mejor resultado posible. Y esa buena energía se transmitía a la pantalla, haciendo que la serie fuera aún más atractiva para el público. El éxito de Cher y Season fue un fenómeno global. La serie se emitió en muchos países de todo el mundo y fue un éxito rotundo en todos ellos. El público se enamoró de la historia de amor de Öykü y Ayaz, de sus personajes entrañables y de sus situaciones divertidas y emocionantes. Y Özge y Serkan se convirtieron en estrellas internacionales, admiradas y queridas por millones de personas. Pero lo más importante es que Cher y Season les permitió encontrar el amor verdadero. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, llena de pasión, de compromiso y de felicidad. Se casaron en una ceremonia de ensueño, rodeados de sus seres queridos, y hoy en día siguen tan enamorados como el primer día. En resumen, el secreto de Özge Gürel y Serkan Ayolu antes de ser la pareja que todos conocemos y amamos fue su amistad, su admiración mutua y su pasión por la actuación. Ambos lucharon por sus sueños, se esforzaron por mejorar y se apoyaron mutuamente en todo momento. Y gracias a eso, lograron alcanzar el éxito profesional y encontrar el amor verdadero. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Özge Gürel y Serkan Ayolu. Si les gustó, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de dejarme un comentario diciéndome qué les pareció su historia de amor y si les gustaría que hablara de otras parejas famosas. Me encanta leer sus comentarios. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas con los mejores chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Dicho esto, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.